Para la mayoría de la gente, pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura acuclillada de la Esfinge, o las grandes pirámides que se alzan sobre el borde del desierto, en la orilla occidental del Nilo. Egipto no es solo una antigua nación, sino también un estado de ánimo, un misterio envuelto como una momia en la mística de la muerte. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Sus pirámides son como gigantescos montículos funerarios artificiales. Sus templos bordean el río con sus repeticiones infinitas de columna tras columna, de patios y cámaras que conducen a otros patios y cámaras. La contribución de la arquitectura egipcia al desarrollo de las tradiciones arquitectónicas occidentales es tal vez menos evidente que la de las Grecias, pero es importante mencionar que Egipto marca el inicio de la arquitectura occidental, enraizada como esta en la religión y la ciencia del antiguo Egipto. Todo inicia hacia el año de 5500 a.C., aparecen los primeros poblados del Nilo y gradualmente se van desarrollando dos culturas. Una se establece en el Alto Egipto y la otra en el Bajo Egipto. Florecen las ciudades, se empiezan a organizar la cultura y se desarrolla un tipo de escultura jeroglífica. Entonces, nos preguntamos cómo duraron tanto tiempo las edificaciones egipcias. Pues la arquitectura popular se basa en el ladrillo del barro prensado o reforzado con paja. Este material, revestido de un empresado duro, es razonablemente duradero en un clima que, como el egipcio, presenta muy poca resistencia anual, de manera que muchos de esos edificios han estado en buen uso durante 4000 años. Entonces, presentamos los 5 tops de edificios en la antigua Egipcia. Situada al norte de África, en el país de Egipto, a 30 kilómetros del Cairo y 17 de la ciudad de Giza, se encuentra la pirámide escalonada de Zoser. Esta pirámide fue utilizada como recinto funerario para la familia del faraón Zoser, empezada a construir en el año 2750 a.C., apenas a los 20 años del reino del emperador Zoser. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeada en un muro de 10.4 metros de altura, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. Además, en la entrada principal se construyeron varias puertas falsas para confundir a los intrusos y fuese más difícil el acceso al interior de la misma pirámide. Del pórtico a la entrada principal arranca un pasillo cubierto, reforzado de ambos lados por 20 machacones salientes y entrantes que terminan en unas columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo, el pasadizo desemboca en una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho del delta de la desembocadura. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto que tal vez se utilizaba en las ceremonias de Hatshepsut, con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. Inmediatamente a la derecha del patio de entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte paralelamente al muro del recinto. Hacia el otro patio, más allá de este, en dirección norte, hay dos edificios idénticos, los cuales son el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, los cuales son una referencia más del carácter del reino del faraón. Las columnas adosadas de estos edificios tienen capiteles latiformes y papiriformes. Al oeste del Palacio Septentrional hay otro patio. En su esquina suroeste, junto a la base de la pirámide, está la cámara de Serdab. Al oeste de esta cámara y sobre el eje de la pirámide hay un edificio que parece una réplica en piedra del palacio del faraón, el Menfis, pero con todas sus habitaciones por duplicado, dada la función dual del rey.
En el número 4 tenemos las pirámides de Gizeh. Consideradas como una de las 7 maravillas del mundo, no existe hasta ahora monumento del cual se haya conjetado tanta dedicación de investigación. El trío de pirámides representa la culminación de la edificación piramidal, que jamás sería superada en Egipto. Sus caras se orientan perfectamente a los 4 puntos cardinales. La primera y más grande fue erigida por Keops, segundo faraón de la dinastía 4. La segunda fue construida por su hijo Khefren, el tercer faraón de la dinastía 4. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerios, hijo de Khefren, construiría la más pequeña de las 3 pirámides. La primera y más grande de las 3 medía originalmente 440 varas egipcias, lo que equivale a 230 metros de lado y 280 varas de altura, lo que equivale a 146 metros. La pendiente de sus caras es de 51 grados. La segunda pirámide, Khefren, tenía 215 metros de lado a lado y 147.5 metros de altura, y es la única de las 3 que conserva parte de su envoltura de piedra calcada en la cúspide. Sus caras poseen inclinación de 53 grados. La más pequeña, la de Miquerios, medía 108.5 metros de lado y 66.5 metros de altura, siendo la pendiente de sus caras de 50 grados. En las 3 pirámides se extiende un conjunto funerario. Su acceso se realiza desde el este, es decir, desde el Valle del Río. Después de pasar el Templo del Valle, se asciende a través de una calzada hasta el pie de la pirámide, lugar donde se extiende la necrópolis, ciudad de los muertos. El Templo del Valle se forma puramente por columnas y dinteles cuadrangulares, levantados sobre un suelo de abasto. Al norte del templo, los escultores aprovecharon un montículo calcáreo para esculpir la figura de la esfinge de Khefren, cuerpo de león. Se considera que para mover dichos bloques se usaron medias lunas de madera, plataformas, rodillos o trineos de madera, y para la nivelación de la plataforma de la pirámide se debió realizar por medio de zanjas de agua, sistema tan preciso que solo posee un desnivel de 1.25 centímetros. Para izar las piedras se considera pensar en el uso del plano inclinado o 4 rampas helicoidales que ascienden de forma envolvente. Se estima que se necesitaron 100.000 hombres en periodos de 3 meses y que la construcción duró 20 años. En tercer lugar, tenemos poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Agtatón, en el centro geográfico del Antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para la construcción de otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan del antiguo Agtatón han permitido la reconstrucción de una casa espaciosa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realiza a través de un portal inserto en un muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alcanza una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. A través de un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus 2 piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos de la cabeza familiar en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeños para paliar la entrada de la calor exterior, y la porción central de la casa sobresaliente ligeramente del resto para permitir iluminación
y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, la dependencia del servicio y la zona central, y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de inscripciones y pinturas del templo y tumbas. En el número 2 tenemos la tumba de Hatshepsut, templo de Ir el-Bahari, que significa el más sagrado de los lugares sagrados. Desde hace mucho tiempo, Egipto había sido gobernado por hombres. Entonces llegó Hatshepsut. Su nombre quiere decir la más destacada de las mujeres. Era la hija de Tutmosis I y la esposa de Tutmosis II. Pero eso no le bastaba. Ella tenía un deseo increíble y una encendida ambición por ser faraón. Era una mujer que quiso conseguirlo todo. Había decidido usar ropa de hombre y llamarse a sí misma como faraón. Ir el-Bahari es el templo más importante de los construidos y único en todo Egipto, situado en la orilla occidental del Nilo, frente a Tebas, la antigua capital de Egipto. Fue construido por la reina Hatshepsut en forma de terrazas, de grandes dimensiones, con columnas que se confunden con la ladera de la montaña, situada tras el templo. La obra se debe al arquitecto Senmut, en quien ella confiaba, quien era el tutor de su hija y fue elevado a supervisor de obras reales. Senmut consiguió una perfecta armonía de proporciones para el templo de Ir el-Bahari. La reina compensó muy bien sus logros, pues él había nacido plebeyo, pero alcanzó los más altos cargos del país. El templo está en parte excavado en roca y en parte construido externamente. Se construyó entre los años 7 y 21 del reinado de Hatshepsut. Constaba de una calzada de 36 metros de anchura rodeada de esfinges que conducía desde la entrada hasta el gran patio, al que se accedía a través de 2 terrazas escalonadas, construidas en la ladera de la montaña y unidas mediante rampas. Las terrazas se apoyaban en muros de carga y están separadas por columnas o pórticos. Tras la entrada se accedía a la primera terraza, decorada con relieves que representan barcazas y escenas de caza y pesca. En esta primera terraza había 2 estanques con forma de T que contenían plantas ornamentales. Una rampa ascendente con el león que protege el nombre de la reina da acceso al segundo nivel, con un pórtico formado por 2 filas de 22 pilares cuadrados con escenas del nacimiento, educación y coronación de Hatshepsut. En el ángulo entre ambos pórticos se encuentra la capilla de Anubis con el vestíbulo y 3 santuarios, decoradas con escenas de Tutmosis I y Hatshepsut, haciendo ofrendas. En el extremo izquierdo se encuentra la capilla de Hathor, excavada en roca. La tercera y última terraza contenía 22 columnas precedidas de pilares osiriacos que fueron destruidos por Tutmosis III, el hijastro de Hatshepsut. Los destruyó cuando asumió los plenos poderes tras la muerte de Hatshepsut. La última estancia del templo, el santuario, consta de 3 salas con nichos para colocar objetos de culto. En esta hay decoraciones de la reina, Tutmosis III y Neferura, haciendo ofrendas a Tutmosis I y II y a la reina Ames Nefertari. La tercera sala fue excavada por Ptolomeo VIII y Ebergete II. En el lado occidental de la parte trasera de la sala se encontraban una serie de nichos que contenían estatuas de la reina y una entrada en el muro conducía al santuario. Desde el segundo patio se accedía a una capilla que estaban dedicadas a Anubis y Hathor.
En el número 1 tenemos al templo de Amón en Karnak. Para esto, los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinados con su función religiosa con los centros de aprendizaje y administración para la nación. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, de administración agrícola y servían como granero público y como obradores. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir permanencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Justo al sur de Tebas y a orillas del río Nilo había zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio, dedicado a Amón en Karnak, y otro Luxor, 1,5 kilómetros, a 1 milla del sur del interior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente paralelo a la orilla del río Nilo, mientras que el eje de Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak, empleando varias zonas de templos, incluyendo dedicados a Montún, Plum, Patán, Consun y de templo menor. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Consun, construido por Ramsés III hacia el 1700 a.C., resultó mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del nuevo imperio. Las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda. No en vano era la casa del dios, con su patio de entrada ajardinado, su sala de recepción, cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas, y sus recámaras privadas. El gigantesco templo de Amón sigue ese mismo modelo.